son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña alguien que es parte de esta familia. Ustedes lo conocen más que perfectamente. Me refiero al periodista, al ensayista y escritor Pedro Corzo. Bienvenido, Pedro. Gracias, Albertino, una vez más por esta invitación. Pero esta vez no vienes ni como periodista, ni como ensayista, ni como historiador, ni como analista político, sino vienes como presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, el cual hace varios años tú presides, y debo felicitarte a ti como al grupo que integra ese instituto. Quiero destacar ahí trabajadores infatigables, a mi querido amigo Enrique Ruano, a Manino, mi querido Manino, Ramiro Gómez, Amado Rodríguez, Ángel de Fana, José Luis Fernández, son muchos, realmente son muchos. Carmen, la esposa de Manino. Son muchos los que trabajan intensamente a favor de que el Instituto Alfredo Elías haga el trabajo que ha hecho. El instituto lo creamos hace ya en unos meses 20 años, con el propósito de recuperar la historia que la dictadura, por supuesto, omite, el rol cumplido por un amplio sector del pueblo cubano en la lucha por la democracia en Cuba. 60 años de dictadura se cumplen en los próximos meses, pero también tenemos que decir que se cumplen 60 años de confrontación. En ningún momento un sector del pueblo cubano ha dejado de luchar, ha dejado de enfrentar a la dictadura de los hermanos Castro. Siempre han existido luchadores por la libertad y la democracia, y siempre, dolorosamente, ha habido presos políticos. Y ya que tú hablas de eso, el motivo de esta invitación, aunque vamos a hablar de muchas cosas, Pedro, es para hablar de un artículo tuyo, que es un magnífico artículo, sinceramente. Es un artículo que es otro llamado más, otro grito más, porque se ha hecho mucho sobre la situación de Cuba. Este artículo lo publicó el Nuevo Herald el viernes 9 de noviembre. Se titula Presos políticos en Latinoamérica, ¿por qué? Aquí comienzas con la situación de Cuba y bien dices que Estados Unidos ha iniciado una campaña en Naciones Unidas a favor de los presos políticos cubanos. Esos presos políticos cubanos tan olvidados, con unas condenas monumentales. Hablamos, y está en lo cierto, que Nelson Mandela cumplió una condena enorme y se convirtió en un preso emblemático, simbólico. ¿Y los cubanos qué? ¿Dónde quedan? Mira, tú mientas dos aquí, en este artículo: Armando Sosa Fortuny y Ernesto Borges Pérez, que aún están presos. Pero ¿cuántos otros no cumplieron grandísimas condenas? Mira, tienes a Ernesto Díaz Rodríguez, tienes a Ángel de Fana, Chanes, Roberto Martín Pérez, Amado Rodríguez. El nombre de Chanes completo. Mario Chanes de Armas. Mario Chanes de Armas. Entonces, ¿qué ha pasado, Pedro? ¿Qué pasa con el preso político cubano? ¿Qué pasa con el presidio político cubano? Que no se ha acabado, porque hoy en día hay más de un centenar de presos políticos cubanos. Eso es descontando presos. El hostigamiento que diariamente se le hace en la calle a los opositores pacíficos, sobre todo a los que están ejerciendo el periodismo independiente. ¿Qué pasa con Sosa Fortuny? ¿Qué pasa con Borges Pérez? Albertini, tanto tú como yo, aunque no fue mucho tiempo, estuvimos los dos en prisión política. Y reconocemos la crudeza de la prisión, pero también la interesa de ese número importante de hombres y mujeres que, repito, desde el 1 de enero del 59 hasta el presente, 60 años en un mes y unos días, han estado enfrentando la dictadura.
El presidio político cubano es particularmente duro, quizás el más duro de todos, el que han padecido las mujeres. José Bello, amigo tuyo, amigo mío, Pepe Bello, es el hombre que heredó lo que nosotros llamamos la lista del queso. El queso era un compañero nuestro de prisión que cuando llegó al exilio... ¿El nombre del queso era? Raúl Pérez Coloma. Cuando llegó al exilio el queso, Raúl Pérez Coloma, que en paz descanse, decidió empezar a hacer una relación de los hombres que pasaron por el presidio político de Isla de Pinos. Un trabajo arduo, difícil, complicado, porque la capacidad de acceder a información que existe en relación al presidio en general es muy limitada, y el presidio de Isla de Pinos no es una excepción. Él empezó ese trabajo, que le quedó muy bien, y cuando falleció, la encomienda la asumió Pepe Bello. Pepe Bello nos ha mandado listas que sorprenden la cantidad de hombres que han cumplido más de 20 años presos. Pasan de 200, Albertini. La cantidad de mujeres que han estado 10, 12 años en prisión son decenas. Y va describiendo... Mira, tienes una que es amiga nuestra, que es periodista, Cari Roque. Sí, Cari estuvo 18 años presa. Caridad Roque Pérez. Sí, señor. Muchos años presas. Pero es que realmente es horrendo el presidio político cubano, pero gloriosa la resistencia que en presidio se ha cumplido sin parar durante todos estos años. El artículo lo motiva una propuesta muy ingeniosa del gobierno de Estados Unidos, de la administración del presidente Trump, que es preguntarle al mundo por qué hay presos políticos en Cuba. Porque si en la época nuestra nosotros recurrimos a la violencia, como se dice, como manera de confrontación, que lo hicimos no porque nos gustara. Porque nos lo impusieron. Porque no quedó otra alternativa. Nos impusieron la violencia. No quedó otra alternativa porque las vías electorales en aquella época como en el presente fueron extinguidas por decisión de la dictadura. Hoy los que se oponen al régimen entienden de otras estrategias porque se apreció en qué medida aquella estrategia era muy difícil viabilizarla hacia el éxito, hacia la victoria. Estuvimos en prisión por esas causas. Los que hoy están en prisión es simple y llanamente porque están practicando el ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos documento de Naciones que es Unidas. Ilegal poseerlo en Cuba y mostrarlo en público. Pero es ilegal. Es ilegal, pero ese mismo documento refiere que todo pueblo tiene derecho a la rebelión. O sea, cuando no hay vías para una solución democrática a un conflicto social o político, cada pueblo tiene derecho a rebelarse para usar sus derechos, para disfrutar sus derechos humanos. ¿Y cuál es la pregunta de esta administración? ¿Por qué presos políticos? Porque estos hombres, estas mujeres que están hoy presos, que pasan del centenar después de 60 años de dictadura, y lo digo con pesar, pero a la vez con orgullo, 60 años de dictadura y nunca ha dejado de haber presos políticos. Es impresionante. Impresionante. No se ha rendido el caso de Sosa Fortuny, como tú mencionabas. Sosa Fortuny ha estado preso en 2 ocasiones. En el año 1960 desembarcó en Cuba con las armas en las manos. Estuvo 18 años preso. De su causa fueron fusiladas 11 personas, entre ellos 4 ciudadanos estadounidenses, porque eso es algo que se habla muy poco. Hay más de una decena de ciudadanos de Estados Unidos asesinados por la dictadura de los hermanos Castro. Y eso hay que decirlo. Y uno de los propósitos del instituto, que en breve esperamos empezar a trabajar ese proyecto, es erigir un recordatorio a los hombres que murieron ante el paredón de fusilamiento en Cuba por luchar por la democracia en la isla. Si en la guerra del 68 tuvimos a Henry Reef, el inglesito glorioso, nosotros hemos tenido en este proceso de lucha contra la dictadura a muchos mártires norteamericanos, entre ellos alguien que conocemos todos o a quien hemos todos oído hablar, William Morgan, quien fuera comandante del Ejército Rebelde. Albertini, y la pregunta, retomo, es que es tanta la información que
quisiera compartirla contigo y tus lo televidentes. Estás haciendo muy bien, estás expresando muy bien, porque es lo que tú dices, tanta la información. Mucha la información, es mucha. Mucha la información. Entonces, este proyecto de Presos ¿Por qué? Se basa en eso. Estas personas no están luchando con las armas en las manos. Estas personas están reclamando derechos, están reclamando oportunidades para tener una vida en libertad, y la dictadura se las niega. Y lo que el régimen tiene, y no estoy hablando ya de Sosa Fortuny ni de Borges Pérez, porque son causas netamente políticas, pero estos nuevos presos que el régimen tiene, el 100% de los casos les están buscando calificativos de causa común, violencia doméstica, siempre, desacato a la autoridad, falta de respeto a los dirigentes gubernamentales, vaya, una serie de figuras retóricas y francamente que no tienen sentido para poder encauzarlo, pero son políticos, son presos políticos. El trabajo de la memoria histórica nosotros lo queremos enfocar a esos planos también. O sea, en qué medida la dictadura ha tergiversado las causas políticas de muchas personas, y a la vez en qué medida acciones que en ningún lugar del mundo son delitos, me refiero en el lugar del mundo donde hay democracia, informar, son por ejemplo, delitos, tomar fotos en Cuba son delitos, y son delitos que se pagan con altas condenas a prisión. Y hay otra cuestión, Pedro, que también es preocupante, y es que no siempre esta nueva oposición va a parar a prisión. Te los prenden por breves periodos de tiempo, días, horas, pueden recibir golpizas, amenazas, y después empieza el acoso familiar, a las amistades, en el centro de trabajo, si es que lo tiene, pierden los trabajos, los hijos en las escuelas son señalados, son acosados. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la parte, Albertini. Nosotros tenemos un trabajo en el Instituto Hecho que se llama Síndrome de la Indefensión Adquirida, donde se analizan los diferentes tipos de represión que la dictadura practica y en qué medida, porque un amplio sector del pueblo cubano, al no tener conciencia de sus derechos y al haber perdido todas las esperanzas de lograr un cambio en el país, pues están prácticamente indefensos. Y ese trabajo Síndrome de la Indefensión Adquirida pretende demostrar... Síndrome de la Indefensión Adquirida. Pretende demostrar de que los tres tipos de represión que tiene el gobierno, hay uno, que es el más vasto, el más profundo de todo, la represión intangible, que es la que va contra la familia, es la que va en el centro de laboral, es la que está en los medios de comunicación. O sea, en qué forma y en qué medida la dictadura, y por eso a veces las personas se preguntan, y anoche me lo preguntaba un importante periodista venezolano, Napoleón Bravo, ¿cómo es posible que la dictadura haya durado 60 años? Ha durado 60 años porque es una dictadura diferente a la que nosotros hemos conocido. No es una dictadura que solo usa el garrote, perdón a los televidentes a ti, no solo usa el garrote, utiliza también medidas psicológicas, medidas de represión que la mayor parte de los ciudadanos no son capaces de asumir y de percatarse, pero que lo van condicionando. ¿Tú recuerdas las asambleas laborales en Cuba? Las asambleas laborales en Cuba son una forma de reprimir. La forma en que te hacen asistir a un evento en una escuela es una forma de reprimir. Crear la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, los pioneros, otra forma de reprimir, porque es una manera de encasillarte en un proyecto en particular. Que por cierto, que las catalogan, y es irónico que a nivel mundial le están reconocidas como organizaciones no gubernamentales. Bueno, pero eso forma parte de la desidia. Es una falta de respeto total. Pero eso no es culpa del gobierno cubano. No, eso forma parte del gobierno castrista. Sí, bueno, es cubano, es castrista, pero es cubano. Pero bueno, el gobierno castrista, de acuerdo. Pero Cuba no es el clan Castro. Por supuesto que no, pero... Bueno, claro. Estoy de acuerdo contigo, no vamos a... Para mí, la actitud de muchos gobiernos, la mayor responsabilidad de que la dictadura permanezca en Cuba es de los cubanos, parto de esta premisa.
Pero la actitud cómplice de muchos gobiernos, en particular latinoamericanos, han hecho posible el oxígeno que ha disfrutado la dictadura por décadas. Perdón, es la gripe que me tiene molesto. Ha hecho posible de que la dictadura haya disfrutado, perdón, toma agua, haya disfrutado de inmunidad por décadas. El control que ejerció el régimen cubano y que ejerce todavía, perdón una vez más, que ejerce todavía la dictadura en ECOSOC. ECOSOC que es un organismo de Naciones Unidas encargado de las ONG, encargado de eventos que tienen que ver con los derechos humanos. El gobierno cubano, ese organismo lo ha controlado históricamente. ¿Por qué lo ha controlado? Por esa política de chantaje que ha tenido con muchos países africanos y latinoamericanos. En base a esa proyección, en base a esa actividad, el gobierno cubano ha logrado que si tú tratas de que el PEN Club cubano en el exilio, o nosotros pretendemos de que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo se incorporen como ONGs a este ECOSOC, el gobierno cubano tiene mayoría de votos, al igual que ocurre en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, e impide de que estos organismos, estas instituciones puedan formar parte del ECOSOC, porque sería entonces instituciones dentro de un organismo internacional que están en su contra. Es una burla y eso me hace recordar, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU llegó a estar presidida en algún momento por el régimen sirio de Muammar el-Gaddafi. El gobierno libio, sí. El gobierno libio de Muammar el-Gaddafi. Oye, en una ocasión expulsaron a Reporteros Sin Fronteras. La Cuba castrista tiene una representación ostensible dentro de esa comisión. Siempre la ha tenido incomprensiblemente. Es una falta de respeto. Bueno, es lo que estamos viendo hoy en América Latina. ¿Por qué las dictaduras han logrado progresar en América Latina, aunque aparentemente en este momento están en un momento de decadencia? Porque los gobiernos democráticamente elegidos en América Latina han sido históricamente cómplices de la dictadura de los hermanos Castro. Más que cómplices, yo te diría que chantajeados por la dictadura de Castro. Ese chantaje... Porque si no votan con la dictadura de Castro en ciertas cuestiones, le provocan desestabilización interna a través de los partidos comunistas locales y otras agrupaciones que están en concordancia con el régimen castrista. Y eso lo podemos ver así, ostensiblemente, en la Argentina actual. José, el chantaje es algo repugnante, pero también han permitido que los chantajeen. Te pongo un ejemplo, 2 países en América, Estados Unidos y Venezuela. Han sido los únicos 2 países del hemisferio que han demostrado de manera sistemática, o demostraron en su momento, y Estados Unidos todavía, de manera sistemática apoyar a los cubanos que han salido al exterior. Estados Unidos ha sido el único país que de forma sistemática y permanente ha respaldado a los cubanos libres en los organismos internacionales. América Latina nunca ha tenido una política uniforme y regular, incluida Venezuela, país que yo quiero profundamente, pero el propio gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando Carlos Andrés Pérez fue a tomar posesión en el año 88, si mal no recuerdo, aquello era una fiesta, más de Carlos Andrés Pérez, fue una fiesta para Fidel Castro. Yo estaba allí. Otras personas podrán tener una percepción diferente, pero nadie puede decirme que no estoy diciendo la verdad. Aquello era una fiesta para Fidel Castro. ¿Qué es lo que ocurre? No se me olvida que en aquel momento, y perdona la digresión, nosotros le pedimos, y cuando digo nosotros hablo de un grupo de cubanos, a la directora del Ateneo de Caracas, que nos prestara el Ateneo para pasar un documental que se había hecho aquí en Estados Unidos, que era Nadie Escuchaba. ¿Lo recuerdas? Nos fue negado... De Orlando Jiménez Leal. De Orlando Jiménez Leal. Nos fue negado el Ateneo de Caracas, un lugar que se suponía, recuerdo que era una señora quien dirigía el Ateneo en aquel momento, un lugar que se suponía que era el punto de mayor expresión libertaria en una sociedad. Y nos los negaron, porque había un nivel de intención, de complicidad. En esa misma época... Pero eso sigue sucediendo aquí en Estados Unidos. Mira, sucede aquí también. Hace mucho, en un prestigioso festival de cine de Nueva York,
que se supone que es democrático, la película Santa y Andrés, que aborda la vida de un homosexual cubano, escritor en la Cuba castrista, que es una película con mucha referencia a Reinaldo Arenas. No es exactamente Reinaldo Arenas, pero está inspirado. Fue vetado, y la explicación que dieron es irrisoria. Por suerte todavía no hemos llegado, y recuerdo ese festival y lo que hicieron que estuvo muy mal. Pero te pongo el ejemplo del Ateneo de Caracas, porque lamentablemente Venezuela está padeciendo un régimen tiránico, despótico, hace ya ahorita 20 años. Lo que te quiero decir es que cuando tú no eres capaz de proteger las instituciones de tu país de la penetración subversiva, de la penetración marxista, de la penetración extremista, estás a largo plazo o a corto plazo entregando a tu país. Las instituciones democráticas tienen que tener sus identidades bien claras. Y si eso ocurrió aquí en Estados Unidos, como lo recordamos, que han ocurrido quizás cosas peores, nosotros aquí no conseguimos lugares donde dar eventos. Vaya a conseguir un local en esta ciudad para dar un evento, o es extremadamente costoso para los recursos que nosotros tenemos, o simplemente buscan la manera de no puedes recurrir a instituciones culturales e históricas establecidas, porque en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos te dicen que no, porque lo que tú vas a tocar está muy politizado. Porque eso es otra cosa, ya le tenemos miedo hasta a la política también, pero en particular cuando esa política está atentando contra estos grupos de extrema izquierda. Ahí realmente en alguna medida, si no te vetan, te limitan tus actividades fuertemente. Y eso es preocupante. Eso fue lo que pasó en Venezuela, eso fue lo que pasó en América Latina, en muchos lugares, en la cual cada vez que uno iba a denunciar el castrismo, te limitaban. En los países nuestros... Por temor a las represalias del castrismo, por eso nivel mismo, popular. Pero en los países nuestros... huelga, que eso es lo que no hace Estados Unidos. Estados Unidos le puede poner presión política a un país suramericano para que, por ejemplo, apoye esta cuestión de los presos políticos cubanos, como está haciendo Estados Unidos ahora, apoyarlos. Pero Estados Unidos no toma represalias contra esos países, no toma represalias. Sin embargo, los castristas sí la toman, a nivel de calle, a nivel de sindicatos, a nivel de partidos. Yo creo que lo que está pasando en América Latina, o lo que más bien dicho, lo que ocurrió, porque tenemos aparentemente dos respiros, con el señor Jair Bolsonaro en Brasil, que al parecer está dispuesto a confrontar la tiranía de los Castro, al menos de forma diplomática, y el señor Iván Duque en Colombia. Y por cierto que Bolsonaro ha hecho algo bien llamativo y bien políticamente humano. A los médicos cubanos les dice que si se quieren quedar, que se queden, con todas las garantías y facilidades para que revaliden sus títulos y se queden ejerciendo la medicina en Brasil. Sin embargo, corren el riesgo que el régimen de Castro no permita que sus familiares salgan de Cuba. Pero es que la historia hay que andarla a pie, no del automóvil, aunque es muy rico el automóvil, pero hay que andarla a pie, hurgarla hasta lo más profundo. Si tú te pones a mirar los últimos 50 años de dictadura, y ahí está reflejado en el artículo. En este artículo, los últimos 50 años en Latinoamérica, ¿por qué? Incomprensiblemente, en América Latina hemos visto cómo los gobiernos de extrema derecha en ningún momento se orquestaron, se prepararon para confrontar un régimen de extrema izquierda que sí siempre los confrontó. Porque en los mismos momentos en que el gobierno cubano se ponía de acuerdo con la Junta Militar Argentina en los años 80, en Ginebra. En los años 70. 70 y 80. Eso viene de los 70. Para protegerse el uno y el otro, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, se ponían de acuerdo y concertaban sus intereses. En ese mismo momento, la dictadura cubana estaba ayudando económica y logísticamente
y con armas también, a los tupamaros en Uruguay, que también había un gobierno militar, a la Junta Militar Argentina ayudaban al EPR, a los montoneros, en Chile ayudaban a los grupos del MPR también, grupos de extrema izquierda. Todo eso lo vimos en América Latina, nunca confrontaron, jamás confrontaron la dictadura cubana. Eso era con las dictaduras militares, pero es que las democracias latinoamericanas tampoco confrontaron a la dictadura cubana y a la larga... Miedo a las represalias Albertini, que tomaba el nombre castrista que querramos aplicarle, que más se ajusta a la realidad, ese que tú dices, miedo, chantaje, pero para mí, el resultado ¿cuál ha sido? Que por no ponerse colorado una vez, los han ido poniendo colorados por décadas, y vemos un régimen en Venezuela, repito, que va a cumplir 20 años, que es una dictadura de extrema izquierda. Vimos lo que ocurrió en Argentina con la penetración dentro del kirchnerismo de la extrema izquierda castrista, la situación de Brasil con el PT, que por suerte estos izquierdistas justicieros han demostrado ser más corruptos que los extremistas de derecha más avesados. Y esa es una gran desventaja para nosotros como demócratas, nuestra falta de solidaridad. Pero nos quedan como 2 minutos y ahora yo quiero que en estos minutos que nos quedan te centres en Cuba. La Cuba actual, perspectivas, que la oposición tanto interna como externa, porque se trabaja junto, tiene referente a el régimen de Castro, porque es un régimen realmente en bancarrota y sin prestigio de ningún tipo. Es un régimen en bancarrota, es un régimen agotado, todo eso es una realidad, pero realmente tiene el poder y sabe usarlo. Perspectiva entonces. Las perspectivas son muy difíciles, Albertini. Tú sabes bien que yo nunca he sido un hombre optimista y tampoco lo soy con el futuro inmediato de Cuba. Sí estoy convencido que a la larga, no sé si tú y yo lo vamos a ver, a la larga la democracia en Cuba va a retornar y va a imperar y vamos a tener un país en progreso y en desarrollo, tanto material como humano. Pero, sí, no soy optimista, los opositores cubanos no han llegado todavía, lamentablemente, a pesar de su heroísmo, a pesar de su entereza, a pesar de ese más de centenar de hombres y mujeres que están en prisión, porque es importante que destaquemos que en este momento, al igual que en el pasado, hay un número importante de mujeres también tras las rejas por luchar por sus derechos. A pesar de esa prisión, a pesar de ese heroísmo, los opositores cubanos no han logrado, por el control que ejerce la dictadura, aunar un discurso de carácter nacional que llegue a la población y que haga que esa población actúe. Pedro Corzo, muchas gracias por haber comparecido hoy aquí como presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y de haber pues compartido estas ideas con nosotros. Gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez.